Una joven viuda fue dejada junto al cuerpo de su esposo en el camino. Un ranchero solitario la recogió. Y, Arizona, 1869. El desierto ardía bajo un sol sin sombra. El polvo danzaba entre piedras quemadas y matorrales secos. Una caravana avanzaba lentamente, escoltada por dos hombres armados. Dentro de una carreta, una joven de ojos oscuros apretaba el borde del asiento. Vestía de azul, pero el polvo ya manchaba las mangas. Su nombre era Lydia Moore. Tenía 19 años, iba camino al rancho de un hombre al que no conocía. ¿Tú crees que me caso con él por amor?, escupió con rabia. El guardia no la miró, solo murmuró: yo creo que no tienes derecho a elegir. Su padre la había vendido para pagar deudas. Su prometido, don Aurelio Montoya, era un rico ganadero de 60 años. Nadie le preguntó si quería ser esposa. Solo la subieron al carro y la enviaron al norte de Yuma. Lydia cerró los ojos, pero no pudo escaparme con la imaginación. Un disparo rompió el silencio, luego otro, gritos. El guardia cayó. La carreta se volcó. Lydia rodó al suelo. Cuando alzó la vista, vio a 3 bandidos rodeando los carros. Disparaban sin aviso. Montoya intentó correr. Una bala lo tumbó de frente. Su sombrero rodó hasta los pies de Lydia. Los hombres tomaron lo que pudieron y se fueron. El silencio regresó. Lydia se quedó allí, de rodillas junto al cuerpo. El sol bajaba sin compasión. No lloró, no gritó, solo se sentó en la arena, el vestido pegado por el sudor, y miró el horizonte vacío. Ya no sabía si esperaba ayuda o la muerte. Pasaron horas y entonces en la distancia se oyó un galope, primero suave, luego más fuerte, luego cada vez más claro. Lydia entrecerró los ojos. El calor del suelo distorsionaba la figura que se acercaba. Un hombre solo, a caballo. Llevaba sombrero de ala ancha, un rifle a la espalda, y una camisa polvorienta que parecía haber vivido muchas tormentas. Se detuvo a pocos metros. Lydia no se movió. Él desmontó con lentitud. Observó el cuerpo de Montoya, luego la carreta sacada. Finalmente, la miró a ella. ¿Estás viva?, preguntó con voz áspera. Lydia asintió. Herida, negó con la cabeza. Él sacó una cantimplora, se la ofreció. Ella bebió. El agua sabía a metal, pero la vida volvió un poco a su garganta. ¿Quieres morir aquí o venir conmigo?, dijo el hombre. Lydia lo miró. El polvo, la sangre, el calor, y ese hombre solo, sin nombre, sin preguntas. Con usted, murmuró. Él le ofreció la mano, y así comenzó algo que ninguno de los dos podía prever. Se llamaba John Grant. 30 años, quizás un poco más, aunque el polvo y el sol del desierto hacían imposible saber con certeza. Llevaba el rostro serio, casi tallado en piedra, siempre oculto en parte bajo la sombra de su sombrero de ala ancha. Sus ojos profundamente hundidos tenían la mirada de quien ha visto demasiadas despedidas, demasiados amaneceres sin que nadie con quien compartirlos. Su camisa era de lino viejo, manchada por el sudor y el polvo del camino. Sus botas agrietadas contaban la historia de pasos dados por lugares que ya no existen. No llevaba medallas ni insignias, pero su presencia imponía respeto. No era un salvador, no parecía un héroe, pero tampoco era alguien que pasara de largo cuando otro ser humano necesitaba vivir. Se acercó a la muchacha sin prisa, sin miedo, sin juicio. No preguntó qué había pasado. No pidió explicaciones. No se interesó por los cuerpos ni por el oro que no estaba. Solo desmontó. La miró de frente. Le ofreció su cantimplora con una mano callosa, y dijo con voz grave, casi gastada: ¿Quieres morir aquí o venir conmigo? Lydia alzó la mirada. Sus ojos estaban secos, pero su alma agotada. No le quedaba orgullo, ni fuerza ni razón. Solo una pequeña chispa, mínima, que le decía que tal vez aún no era hora. Asintió apenas. Su cuerpo se tambaleaba como un espantapájaros roto. John no dijo más. Se acercó, la sostuvo por la cintura con firmeza, y la ayudó a subir a su caballo. Ella se sujetó como pudo, los dedos aferrándose a la silla como que negarle el último hilo de algo que no comprende. El camino se tragó los sonidos del mundo. Solo se oía el golpeteo del casco contra la tierra seca, el crujido del cuero, el silbido del viento. No intercambiaron palabra. No hacía falta. El sol descendía lentamente, bañando todo con ese resplandor rojo que anunciaba otra noche sin promesas. Lydia no sabía cuánto tiempo había pasado. El vaivén de la montura, el calor acumulado del día, el estómago vacío, el olor físico y el peso emocional, todo se mezcló hasta que su conciencia se volvió sombra. Se desmayó sin gritar. Yo lo notó enseguida. Detuvo el caballo con un leve tirón. Desmontó con agilidad sorprendente para su complexión robusta. La sostuvo justo antes de que su cuerpo tocara el suelo. La cargó entre sus brazos, como si no pesara nada,
y la acomodó sobre la silla asegurándola con una manta. Luego se montó detrás de ella, abrazándola sin tocarla más de lo necesario, protegiéndola del viento con su poncho de lana. Siguió cabalgando hasta que el cielo se volvió negro. Cuando por fin encontró un claro entre arbustos bajos, desmontó con cuidado. Bajó a Lidia como una muñeca de porcelana. Preparó una pequeña fogata con ramas secas, encendió el fuego con un pedernal, extendió una manta gruesa sobre el suelo, y la cubrió con su poncho de lana. Luego, en un gesto lleno de una ternura que no gritaba, colocó sus zapatos junto a ella, limpios, ordenados, se sentó junto al fuego, el rifle cruzado sobre las piernas. No durmió. Solo observaba las llamas, sin pestañear, como si en su parpadeo pudiera perder algo que no volvería. Su mirada estaba fija más allá de la noche, más allá del fuego, más allá de sí mismo. Lidia despertó pasada la medianoche. El calor del fuego le acariciaba el rostro, parpadeó, se incorporó lentamente. Vio los zapatos junto a ella, vio la manta, vio al hombre de la mirada rota. ¿Por qué me ayudas?, murmuró. John no se giró. Su voz sonó como grava. Porque una vez, alguien necesitó mi ayuda, y yo llegué tarde. Lidia no preguntó más. No era necesario. Comprendió en esa confesión sencilla que aquel hombre arrastraba algo más pesado que armas. Una culpa antigua. Tal vez una pérdida. Se recostó otra vez no por exhaustión, sino porque por primera vez, desde que todo se había derrumbado, sentía que quizás aún valía la pena despertar al día siguiente. El desierto parecía dormido bajo el cielo gris. La brisa cargada de polvo barría las piedras como si buscara sepultar todo lo que alguna vez respiró. John y Lidia avanzaban lento, sus caballos fatigados, los labios resecos, las palabras escasas. El cuarto día de viaje, montaron el campamento junto a una formación rocosa que daba sombra. El sol se filtraba a través de las nubes, y el silencio reinaba, pesado, casi sagrado. John recogía ramas para el fuego, cuando Lidia, la voz baja, rompió la quietud. ¿Alguna vez tuviste un lugar donde quisieras quedarte para siempre? Él no respondió enseguida. Se sentó frente al fuego y miró las brasas como si allí viviera el pasado. Sí, una aldea pequeña cerca del río Sila. Teníamos árboles de durazno, una escuela, una iglesia sin campanas. Mi mujer se llamaba Clara, y nuestro hijo, Tomás, tenía 4 años. Tenía la brisa más clara del mundo. Lidia bajó la mirada. John siguió hablando, como si necesitara vaciar la herida. Un día, llegó una patrulla buscando desertores. Dijeron que había fugitivos escondidos en el pueblo. No encontraron a nadie, pero igual incendiaron las casas, una por una. Yo estaba lejos, buscando caballos que se habían soltado. Cuando regresé, cayó. No necesitaba terminar la frase. Lidia lo miró en silencio. Sintió algo arderle en el pecho. No era lástima, era algo más profundo, más parecido al reflejo de una herida propia. Mi padre jugaba todo. Jugaba mal, apostó la hacienda, los caballos, hasta los anillos de mi madre, y después me apostó a mí. Dijo que era lo único que le quedaba para pagar la deuda. John la miró, no con sorpresa, sino con la calma resignada de quien ya no se asombra del dolor humano. No somos tan distintos, ¿verdad?, dijo Lidia, forzando una sonrisa amarga. No. Solo 2 almas que el mundo intentó enterrar. Esa noche no hablaron más. El fuego crujía, el viento comenzaba a silbar entre las piedras. Al amanecer del día siguiente, el cielo se tornó extraño. Las nubes eran bajas, densas, como si la tierra se encogiera bajo su peso. John miró al horizonte y murmuró: tormenta de arena. Apenas tuvieron tiempo de cubrir las alforjas. El viento rugió de pronto como un animal furioso. La arena golpeaba como agujas. Lidia se cubrió con los brazos, tosiendo. No veía nada, solo sombras. John la sujetó del brazo y la llevó tras una roca. Sacó su manta gruesa, y sin pensarlo, se quitó la chaqueta de cuero. Se le echó encima a Lidia, apretándola contra el suelo. ¿Qué haces? Vas a enfermar, gritó ella. No importa, cierra los ojos. Se arrodilló junto a ella protegiéndola del viento con su espalda. La tormenta duró casi 1 hora, pero a ellos les pareció eterna. Cuando por fin el silencio volvió, el mundo era gris. John se desplomó de rodillas, temblaba, la frente ardía, su respiración era corta, febril. Lidia lo ayudó a recostarse, le tocó la frente, y sintió el calor insoportable. John. Él intentó sonreír. Siempre me pasa cuando hace frío de golpe. La herida nunca cerró del todo.
Ella lo cubrió con la manta, buscó agua y limpió el rostro con manos temblorosas. No hables, solo respira. No me hagas quedarme sola otra vez. John la miró, y en sus ojos cansados, no había dolor, sino algo más leve. Como si por fin supiera que alguien lo vería despertar, o lo velaría si no lo hacía. Y en ese desierto lleno de pérdidas, nació ante ambos una promesa que no necesitaba palabras. El pueblo era apenas una mancha de adobe en mitad del desierto. 2 calles polvorientas, una iglesia sin campanas, una cantina que olía a humo rancio, y un almacén general donde los pocos pobladores intercambiaban harina, sal y noticias. John y Lydia llegaron al atardecer, tras una semana de caminos solitarios. John aún arrastraba la fiebre de la tormenta pasada, pero insistió en conseguir algo de medicina y provisiones. Lydia, cubierta con un rebozo que le ocultaba el rostro, caminaba a su lado con paso firme. No podían quedarse mucho tiempo. Entraron al almacén. John pidió sal, café, vendas y unas monedas de pan seco. Lydia preguntó por un frasco de alcohol. Nadie dijo nada fuera de lo normal. Hasta que un hombre mayor, de barba corta y ojos hundidos, los observó desde la sombra del mostrador. Su expresión se tensó de golpe. Entre sus dedos sostenía un cartel arrugado y polvoriento. Tú eres ella, murmuró al principio sin fuerza, luego alzó la voz. La viuda, la del convoy asesinado en el camino de Yuma, Lydia Moore. Lydia se quedó helada. John se giró lentamente bajando una mano hacia su cinturón. El anciano levantó el cartel y lo agitó. Recompensa viva o muerta, cómplice de emboscada y asesinato, vendida por su propio padre y desaparecida junto al cadáver del hacendado Alciga. La tensión se cortó como una cuerda rota. Uno de los hombres del fondo salió corriendo. En menos de 20 minutos llegaron 4 jinetes con insignias de mercenarios privados. Uno de ellos bajó con una escopeta en la mano. Baje las armas y entreguen a la mujer. John se interpuso, rifle en mano. Pero la fiebre lo hacía tambalearse. Ella no es quien buscan, dijo con voz ronca. El primer disparo no vino de la ley, sino del miedo. Uno de los mercenarios disparó sin aviso. La bala alcanzó a John en el hombro derecho. Cayó hacia atrás, golpeando un saco de maíz. Lydia gritó arrodillándose junto a él. Antes de que pudiera protegerlo, la tomaron de brazo. La arrastraron fuera del almacén. Mentirosa, asesina. La llevaron a la oficina del alguacil. El juez del pueblo, un hombre gordo con ojos opacos, improvisó una audiencia con el cartel como única evidencia. John sangrando fue arrastrado y empujado a una silla rota. Lydia estaba de pie, con las manos atadas, la cara llena de polvo. Usted fue vista en la escena del crimen, dijo el juez con voz monótona. No denunció, no pidió ayuda, huyó, y fue hallada con un extraño armado. ¿Qué deducción debemos hacer? Lydia lo miró con rabia contenida. No huí, me abandonaron. ¿Y por qué no volvió a declarar? ¿Ante quién? ¿Acaso hay justicia para quien fue vendida como vaca en una apuesta? El juez tamborileó con los dedos sobre la mesa. Y entonces, niega su relación con los atacantes. Y entonces estalló. Lydia dio un paso adelante, los ojos encendidos, la voz desgarrada. Si yo fuera cómplice no estaría aquí. No estaría escapando por el desierto, sangrando, cuidando a un hombre que apenas puede caminar. No habría corrido con un forastero sin nombre, dejando atrás todo. Si yo fuera culpable no estaría de pie, estaría muerta. Los murmullos crecieron. El juez alzó una mano para calmar el bullicio. Uno de los mercenarios se acercó, alzando la curda de su rifle para golpearla. John, con sangre corriéndole por el brazo, se levantó tambaleante. Se interpuso. Ni un paso más. La curda rozó su mejilla, pero él no retrocedió. Sus ojos eran acero puro. No tengo apellido ni amigos aquí, pero si levantan la mano contra ella, entonces van a tener que matarme primero. Un silencio pesado cayó sobre la sala. El juez respiró hondo, cerró el cartel, lo arrojó sobre la mesa. Una noche en la celda. Mañana decidiremos si transferirla a Yuma. Mientras tanto, que le curen la herida a ese idiota. Fueron llevados a una celda pequeña. El techo goteaba, las paredes olían a húmedo. Lydia sentó a John con cuidado, revisando su herida con manos firmes. ¿Por qué lo hiciste?, susurró. John la miró, cansado pero firme. Porque gritaste, y nadie más lo iba a hacer. Lydia apoyó la frente contra su hombro, sintiendo el calor de su sangre y de su decisión. Y en ese rincón olvidado por la ley, nacía algo que ni el miedo ni la mentira podrían romper. La noche cayó sobre el pueblo como una manta espesa. La celda donde John y Lydia descansaban olía a hierro, humedad y polvo viejo. Él dormitaba, con la herida del hombro apenas vendada,
Mientras ella se mantenía despierta, los oídos atentos a cada crujido, a cada paso. Pasada la medianoche, una sombra se acercó al ventanuco enrejado. Era una mujer mayor, envuelta en un chal deshilachado, con una lámpara de aceite en la mano. Muchacha, susurró. No puedo dejar que los entreguen. Lidia se acercó a los barrotes, sin decir nada. Conocí a tu madre, hace muchos años. No mereces terminar como ella. Escucha, la puerta de atrás está mal cerrada. En el corral hay 2 caballos. Vayan ahora, antes de que amanezca. Lidia la miró con los ojos húmedos. Gracias. La mujer desapareció sin más. Lidia sacudió a John con cuidado. Él despertó, aturdido, pero al ver su expresión comprendió. Se puso en pie con esfuerzo. Su herida seguía fresca, pero no discutió. Salieron por la puerta trasera. El candado colgaba, abierto. En el corral, 2 caballos aguardaban como si alguien los hubiera preparado a propósito. Lidia ayudó a John a montar. Luego subió ella. El viento soplaba fuerte desde el este, trayendo consigo polvo y promesas de otro mundo. Cabalgaban hacia el desierto. Nadie los siguió. Durante el día se ocultaban bajo formaciones rocosas, cubriendo los cascos de los caballos con tela para no dejar rastros. Por la noche avanzaban, guiados por la luna. John apenas hablaba. El dolor lo consumía, pero seguía adelante. Lidia lo cuidaba, lo sostenía cuando parecía desfallecer, le obligaba a beber. En el tercer anochecer, mientras atravesaban un antiguo lecho seco del río, John murmuró con voz ronca. Lidia. Ella se detuvo. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Sí. Gracias. Lidia sonrió, apenas. John, no tienes que agradecerme. Sí, sí tengo. Desde entonces empezaron a llamarse por nombre. Ya no eran tú o usted. Ya no eran una deuda ni una carga. Eran compañeros, no por miedo, sino por confianza. Esa misma noche, al cruzar un tramo de arroyo aún activo, el terreno se volvió resbaloso. La corriente era baja, pero las piedras estaban cubiertas de limo. John iba delante cuando su caballo resbaló. Él cayó al agua con un golpe seco. Su cuerpo rodó arrastrado por la corriente hasta una hondonada que desembocaba en un pequeño barranco. John. Lidia saltó del caballo, corrió entre las rocas sin pensar en el peligro. Lo vio aferrado a una raíz, a punto de caer al vacío. La corriente lo empujaba con fuerza. No puedo sujetarme, gritó él. Sí puedes. Lidia se arrodilló sobre la piedra. Se estiró con todo su cuerpo, las rodillas sangrando, el brazo tenso como cuerda. Dame la mano, John. Él la miró, sus ojos llenos de agua, de miedo y fiebre. Confía en mí. John estiró el brazo, sus dedos se tocaron. Lidia tiró con fuerza. La corriente golpeaba sus piernas pero no soltó. Con un último esfuerzo, lo sacó. John cayó a su lado, jadeando, empapado, tiritando. Lidia lo abrazó sin dudar, su cuerpo sobre el suyo, protegiéndolo del viento. Estás a salvo, yo estoy aquí. Por primera vez fue ella quien lo sostuvo. Fue ella quien no llegó tarde. Y en ese rincón de piedra, agua y aliento compartido, John supo que ya no caminaba solo. El 6.º día de huida, el paisaje cambió. Lo hicieron también el aire y la luz, el horizonte, antes de arena dorada, y piedras blancas que brillaban bajo el sol, se tornó grisáceo, como si el cielo se negara a mirar lo que había más adelante. La tierra estaba agrietada, reseca, cuarteada como piel vieja bajo el peso de los años. Y en lo alto de una colina baja, asomaban los esqueletos de un pueblo vencido por el fuego. Muros partidos, postes sin techo, paredes ennegrecidas por humo viejo. No había rastro de vida, ni siquiera insectos. Solo el silencio. John detuvo el caballo. Es aquí, murmuró, sin girarse. Lidia descendió lentamente. El corazón le latía más fuerte, no por miedo, sino por respeto. No necesitaba que él explicara nada. Podía sentirlo. El aire tenía un olor diferente. Ceniza seca. Como si cada piedra aún guardara el suspiro de los que murieron ahí. Avanzaron paso a paso entre los restos. Un pozo cubierto por ramas secas se hallaba al centro de lo que alguna vez debió ser una plaza. La cuerda, rota y colgante, parecía la lengua de un ahorcado. John lo miró sin acercarse. Ahí jugábamos a tirar piedras, dijo como si hablara en sueños. Mi hijo me ganaba cada vez. Lidia lo miró de reojo. Sus ojos no estaban rojos, no había tira, solo el hueco hondo de quien había llorado todo lo que tenía. Una pared aún en pie mostraba la marca oscura de una mano pequeña, pintada en carbón,
o quemada en el momento exacto en que la vida se apagó. Lidia estiró su mano por instinto, pero no se atrevió a tocarla. Pasaron la tarde sin decir palabra. John limpió un plato junto a los restos de lo que parecía haber sido una escuela. Cortó maleza con su cuchillo. Lidia sacó mantas, estacas, cuerdas. Juntos armaron un refugio modesto. Tela tensada entre ramas, piedras dispuestas en círculo para el fuego. No era hogar, pero era tierra firme. Esa noche, por primera vez, desde que escaparon, no hubo miedo al dormir. Solo el murmullo constante del viento colándose entre las ruinas, como si los espíritus del lugar susurraran viejas canciones. Al amanecer siguiente, mientras John seguía dormido, Lidia exploró lo que quedaba de una casa hundida. Entre los escombros, entre tablas podridas y barro seco, notó algo que brillaba levemente, una caja metálica, oxidada, pero intacta. La desenterró con las manos. Dentro, envuelta en una tela chamuscada, encontró una libreta de tapas duras, ennegrecida en los bordes. La abrió con sumo cuidado. Las páginas estaban dañadas pero se podían leer. Eran nombres, uno tras otro, escritos con tinta vieja, temblorosa. Llevaría, partera, 68 años. Samuel Grant, carpintero. Elijah Grant, niño, hijo de Silas y Clara. Lidia se quedó inmóvil. Acarició el nombre con los dedos, como si eso bastara para tocar el alma del niño. Ese cuaderno no era un simple registro. Era memoria. Era prueba de que alguna vez ese pueblo respiró, amó, vivió. En la última página en blanco, Lidia se detuvo, dudó. Luego tomó un carbón y escribió con manos temblorosas. Lidia Moore, viajera sin casa, aún viva. El sol ya bajaba cuando se acercó a John. Él estaba sentado junto a las cenizas de la fogata, afilando una piedra sin apuro. Encontré esto entre los restos, dijo, ofreciéndole el hilo. John ojeó lentamente. Sus dedos se detuvieron al ver el nombre de su hijo. No habló. No lloró. Solo cerró los ojos por un momento largo. Lidia se arrodilló frente a él. John, si este lugar es donde perdiste todo. Él levantó la mirada. Entonces déjame quedarme. Déjame ayudarte a empezar de nuevo. Si aquí fue el fin, que también es el comienzo. Yo no tengo apellido, ni tierra, ni familia. Pero tengo manos, tengo fuerza. Y tengo algo que no pensé volver a sentir. Su voz se quebró. Las lágrimas le resbalaron sin vergüenza. Pertenencia. El silencio fue largo. John soltó la piedra. Tomó su mano con firmeza y la sostuvo como si al fin tuviera algo que no quería perder. Y en ese rincón olvidado del mundo, entre ceniza y memoria, nació algo que ningún fuego podría destruir. El deseo de volver a vivir. Las semanas pasaron con la lentitud de las semillas bajo tierra, invisibles pero vivas. Cada amanecer traía una tarea nueva. Limpiar terreno, reforzar paredes, espantar coyotes. Y cada anochecer, llegaba con un cansancio que no dolía, sino que reconfortaba. John y Lidia despertaban con el primer rayo de sol. Compartían un trozo de pan duro o raíces cocidas al fuego, y luego, sin necesidad de palabras, comenzaban a trabajar. Lo primero fue el pozo viejo. Estaba medio tapado por ramas secas y tierra dura, pero John insistió en recuperarlo. Cavó durante horas bajo el sol, la camisa pegada al torso, la frente perlada de sudor. Lidia lo ayudaba sin quejarse. Quitaba piedras, cargaba cubos, aflojaba la tierra con un palo de hierro. Al sexto día, el lodo apareció. Al octavo, el agua limpia brotó. No gritaron, no se abrazaron, solo se miraron, sonrieron con los ojos húmedos y bebieron como niños sedientos. Luego vinieron los refugios. El primero era una lona sujeta con estacas, pero pronto levantaron una tienda firme y hecha con ramas entrelazadas, palo seco y cuero. John enseñó a Lidia cómo colocar vigas sin que crucieran con el viento, cómo encender fuego con piedras, cómo mirar la dirección del sol antes de levantar un muro. Ella aprendía con rapidez. No tenía miedo a ensuciarse. No preguntaba dos veces. Por las tardes, mientras John preparaba trampas o rastreaba huellas entre los matorrales, Lidia exploraba la flora del desierto. Aprendía a distinguir qué hojas harían bien, qué cortezas calmaban la fiebre, qué flores podían servir como té o bálsamo. Usaba la falda como canastra y regresaba siempre con algo nuevo. Y empezó a cazar con lazos simples. Luego pidió aprender a usar el arco.
John la observó con escepticismo, pero aceptó. A los pocos días, Lidia acertó en el blanco. No gritó, no brincó de alegría, solo levantó la cabeza, miró en cielo, y sonrió como si acabara de volver a pertenecer al mundo. Las noches eran frías pero no solitarias. Dormían en tiendas separadas, cercanas, con el fuego crepitando entre ambas. Compartían mantas viejas, comida escasa, y silencios que pesaban más que las palabras. A veces se sentaban frente a frente, uno tallando madera, otro calentando café. No se tocaban, no se besaban, no dormían en el mismo lecho. Pero vivían juntos, y eso era más íntimo que cualquier otra cosa. Lidia cuidaba las ropas de John, revisaba sus heridas, preparaba infusiones con hierbas que ya aprendía a nombrar en voz alta. John, por su parte, no era hombre de gestos, pero siempre dejaba leña cortada cerca de su tienda, limpiaba sus flechas cuando ella olvidaba hacerlo, y montaba guardia en silencio cada vez que la fiebre de ella regresaba. Nunca se lo dijeron, pero ambos sabían. Aquel lugar, sin nombre, sin líneas en el mapa, ya no era solo tierra, era hogar. Un día, mientras Lidia recogía ramas secas cerca de la colina, notó algo en el horizonte. Una columna de polvo se levantaba entre la nada. Corrió de regreso al claro. John, gritó. Él salió con el arco preparado, ojos alerta. La columna se acercaba. No era una tormenta. Era gente. Caballos, mulas, carretas cargadas de ollas, pieles y niños. Una docena de rostros quemados por el sol, ojos que miraban con hambre y esperanza, familias que huían, que buscaban, que ya no tenían a dónde regresar. Se detuvieron junto al pozo. El que parecía el jefe, un hombre de barba blanca y voz gastada, levantó la mano en gesto de respeto. «¿Ese lugar es suyo?» John y Lidia se miraron. Él dio un paso adelante. «No, nadie lo reclamó, pero lo cuidamos». El hombre asintió lentamente. «No buscamos robar, solo agua. Tal vez quedarnos, si no estorbamos». Lidia miró los rostros, vio a un niño con los labios agrietados, a una mujer embarazada, a un viejo que apenas sostenía las riendas. Sintió algo moverse en el pecho. John también. Se volvió hacia ella. No habló, solo la miró con esa pregunta silenciosa que ellas entendían sin palabras. Lidia asintió. Y así, sin firma, sin título, sin promesa, ese lugar se volvió algo más grande que dos almas que sobrevivieron al fuego. Se volvió comunidad, se volvió futuro, se volvió, por fin, hogar. Pasaron los años como el viento que sopla sin nombre sobre las colinas del oeste. La tierra que un día fue ceniza y desolación, fue tomando color, forma, vida. Primero tímidamente con el verde de los arbustos que Lidia cuidaba como niños, luego con las huellas de caballos que corrían por la pradera abierta. Más tarde con el eco de risas infantiles, ladridos, cántaros, martillos y canciones suaves al atardecer. Donde antes hubo ruinas, ahora había un pequeño rancho. No tenía cercas lujosas ni techos brillantes, pero tenía alma, tenía aliento. La gente que llegó aquella vez, la caravana de nómadas, se quedó. Con el permiso silente de John y la sonrisa cansada de Lidia, levantaron chozas, sembraron maíz, construyeron corrales. Entre todos, restauraron el pozo, agrandaron el huerto y levantaron una pequeña escuela con vado y ramas. Nadie preguntó a quién pertenecía la tierra. Nadie exigió papeles ni títulos, solo vivían, compartían. Una mañana clara, Lidia salió al porche de madera, con el cabello recogido en trenzas, el vestido ancho moviéndose con la brisa. Se llevó una mano al vientre. Bajo la tela, sentía las pequeñas patadas de una nueva vida que crecía en ella. Sus ojos se llenaron de sol y silencio. En el campo, John enseñaba a 3 niños a montar. Tenían sombrero ladeado, la camisa remangada, las manos firmes guiando al más pequeño. Cada tanto se detenía, señalaba algo, veía. No hablaba mucho, pero los niños lo seguían como si cada gesto fuera palabra sagrada. Lidia lo observaba con la paz de quien ha sobrevivido al naufragio. Nunca se habían casado, nunca firmaron nada, no hicieron promesas eternas bajo ningún altar. Pero cada mañana, John encendía el fuego. Cada tarde, Lidia preparaba té con flores del desierto. Y cada noche,
dormían espalda con espalda, agradeciendo, sin decirlo, estar vivos. Un día, un comerciante llegó montado en una carreta cargada de telas, sal y aceite. Era joven, hablador, vestido con ropa de ciudad. Se quedó maravillado al ver el rancho. ¿Qué es ese lugar?, preguntó. Una niña le llevó agua. Un anciano le ofreció sombra. El comerciante miraba alrededor. Los cultivos, las casas de adobe, el pozo reparado, los niños corriendo, el caballo de John pastando. Cuando subió al porche y vio a Lidia, le sonrió con curiosidad. «Señora, ¿cómo se llama este sitio? No aparece en mi mapa». Lidia se acarició el vientre y miró hacia el horizonte. «No tiene nombre». El joven arqueó una ceja. «¿Cómo que no? Todo lugar tiene un nombre». «Este no», respondió ella con calma. «No lo reclamamos, solo lo habitamos. Aquí no se enferma, aquí se vive. Y si alguien quisiera venir, ¿cómo sabría dónde va?». Lidia sonrió suavemente. «El que debe venir, llegará. Sin preguntar por nombres, sin pedir permiso». El comerciante rió, un poco incómodo. «¿Y usted, cómo llegó aquí?». Lidia lo miró largo rato. Luego, sin dejar de acariciar su vientre, respondió: «Yo no llegué. Me quedé». Con los años, algunos empezaron a llamar al lugar la Quebrada Vieja. Otros lo conocían como el rancho de nadie. Pero para quienes vivían allí, no necesitaba nombre. Bastaba con el olor a pan en la mañana, con la sombra del árbol grande, con los pasos de John sobre la tierra, y las canciones que Lidia enseñaba a los niños al anochecer. Nadie escribió su historia en un libro. Ningún periódico habló de ellos. Pero en las noches frías, junto al fuego, los más viejos contaban su origen como leyenda. Decían: hubo una mujer que fue vendida como deuda, y un hombre que no pudo salvar a su familia. Se encontraron en el polvo, y no se juraron amor. Solo se ofrecieron silencio, agua y fuego. Y con eso, empezaron de nuevo. Los niños escuchaban con ojos abiertos. Y luego, preguntaban. Luego, vivieron. Porque no todos necesitan un comienzo perfecto. Solo alguien que, cuando todo parece ceniza, esté dispuesto a construir contigo. Desde la nada, hasta que la nada florezca. Así terminó la historia de Lidia y John. No con un beso ni con una boda, sino con una vida compartida en silencio, en tierra sin nombre, donde el amor no se grita, se cultiva. Porque en el viejo oeste, no todas las batallas se pelean con pistolas. Algunas se ganan simplemente con quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Romances de Frontera, donde cada semana contamos historias de amor nacidas entre polvo, sangre y esperanza. Activa la campanita, comparte el video, y sé parte de esta comunidad donde las almas perdidas siempre encuentran camino de regreso.